nosotros hemos visto ya en cálculo en una variable las funciones que van de R o de cierto intervalo de R en R, y ahora hemos visto las trayectorias que también van de cierto intervalo de R en Rn. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con este conjunto, con los números reales, sabemos lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un conjunto continuo, discontinuo, todas estas cosas nosotros, o más que un conjunto, un intervalo, ¿no? Bueno, da lo mismo en todo caso. Entonces, miren, ahora nosotros vamos a estudiar las funciones que van desde Rn hasta R. Por ejemplo, eh, se me ocurre una función h, ¿no es cierto?, que vaya desde R4 hasta R. Entonces acá cojo, por ejemplo, las variables de x, y, z, u. Y acá puede ser x por y más z por u, por ejemplo. Entonces miren ahí, tengo como preimagen un vector, un punto de cuatro componentes, mientras que como imagen tengo un escalar. Entonces, de la misma manera que es importante, que fue importante para nosotros entender los números reales para estas funciones y trayectorias, ahora es importante para nosotros, en cambio, entender un poquito Rn, ¿sí? Eh, para poder trabajar en estos campos escalares, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros vamos a estudiar son los campos escalares, que yo ya conversé un poco de esto hace unas 2 semanas, ¿no es cierto? Y les decía, vamos a ir estudiando poco a poco las diferentes funciones. Entonces, antes de entrar a los campos escalares, voy a hablar sobre em, ideas o fundamentos, ¿no es cierto? O ideas, bueno, pongamos así, fundamentos de la topología de Rn. ¿Qué digo fundamentos? Miren, porque voy a dar solamente unos 20 minutos de un par de ideas que necesito que queden claras. Em, la topología de Rn es algo que se estudia. Hay gente que en carreras que la topología de Rn se estudia un semestre, 2 semestres, de gente que hace maestrías, doctorados en topología. Entonces, obviamente nosotros no necesitamos eso por ahora, y vamos a ver las ideas fundamentales de este tema, ¿no? Lo que nos sirva para poder trabajar con los campos escalares. A ver, miren entonces. Y bueno, y los campos vectoriales también, ¿no? Porque si ustedes ven los campos vectoriales, vamos de Rn en Rm, entonces también el conjunto de partida es de Rn. Entonces, lo primero que vamos a ver, miren, es una bola abierta, ¿sí? Y vamos a decir, miren, eh, una bola de centro en X sub 0 elemento de Rn y radio R se define como el conjunto, ¿sí? Lo vamos a llamar, miren, conjunto B de centro X sub 0 y radio R. Y esto es igual, miren, fácil. Un conjunto, ¿qué tipos de elementos va a tener este conjunto? Va a tener elementos X de los de Rn, ¿sí? ¿Qué condición cumplen estos X? Miren, que su distancia al centro, ustedes saben que si restan, ¿no es cierto?, 2 puntos y le sacan la norma, lo que obtienen es justamente la distancia entre esos 2 puntos. Entonces, miren, una bola de centro en X sub 0 y radio R es un conjunto de elementos de Rn, tal que X menos X sub 0, es decir, la distancia de estos puntitos a este centro, no supera a R. Listo. Eso es todo, ¿no? Esta es la definición de bola abierta. Por ejemplo, si nosotros trabajamos esto en R2,
¿Ya? Y yo digo, bueno, voy a coger este punto por aquí, un centro. Y digo, quiero todos los puntos, ¿no es cierto?, que su distancia no supere R. Entonces, me imagino, ¿no es cierto?, por aquí un R. Y miren, este punto, estos de aquí no superan el valor de R. ¿Sí? Entonces, a la larga, ¿quiénes no van a superar el valor de... se cerró. Dame un segundo, chicos, a ver. Entonces, miren, a la larga, los puntos que no van a superar esta distancia son justamente estos, miren, los que están adentro de este círculo. Ya, estos no superan la distancia R. Ojo que, digo, no superan, ni siquiera igualan, ¿no? Entonces, pondrán por ahí que los puntitos que están, como decir, sobre la circunferencia, no pertenecen al conjunto, ¿no? Por eso también miren la idea de bola abierta. Entonces, esta es la idea, ¿no es cierto?, de una bola en R2. Podríamos hacer algo similar, miren, en R3. Y decir, bueno, voy a coger un puntito y quiero valores que no superen cierta distancia. Entonces cojo, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿y qué se me forma en R3 si no quiero que superar cierta distancia? Se me forma justamente una esfera con centro en X sub 0 y radio R. ¿Sí? Todos los puntitos que están aquí adentro, excepto el casquete de la esfera, ¿no? El casquete de la esfera no pertenece porque eh, está porque llega justamente a la distancia R. Y lo que nos dice aquí es menor que la distancia R. ¿Ya? Listo, esa es la idea de bola abierta. Hablemos ahora, miren, sin entrar en mucho, voy a hablar de lo que es un punto interno o punto interior de un conjunto. ¿Sí? Obviamente los dibujos que voy a hacer son en R2 y R3 porque es lo que puedo dibujar, pero todo esto se extiende a Rn, es decir, ustedes vean que en R2 la bola es un disco, que en R3 la bola es una esfera, pero en R4 también existe una bola. Claro que no hay cómo dibujarla, ¿no? Entonces, miren ahora, un punto interior, vamos a decir que así muy, eh, eh, a ver, informalmente primero, ¿a dónde les dibujo? Aquí, por ejemplo. Miren, si yo dibujo un conjunto, un omega, pensemos que esto es omega, de R2, hagámoslo así fácil. ¿Sí? Vamos a decir, miren, que un punto interno es todo aquel en que yo me puedo centrar y aún así alrededor de él puedo dibujar una bola, ya sabemos lo que es bola, y la bola sigue adentro de omega. Por ejemplo, este punto de aquí, yo puedo dibujarle, miren, una bola, no importa el porte, ojo que estoy diciendo una bola, y la bola sigue adentro, ¿sí? No importa qué tanto ustedes se acerquen a este borde del que ya voy a hablar. Dibujan ustedes aquí alrededor bueno, este ya no. Dibujan ustedes aquí alrededor una bola, ¿sí? Y siguen ustedes adentro. Entonces, básicamente un punto interior, vamos a decir, X pertenece al interior de omega si existe cierto R tal que miren, la bola de centro en X y radio R está contenida en omega. ¿No? Entonces, miren,
Ya, esa es la idea de punto interior, miren, que yo el rato que me paro en ese punto me puedo mover en cualquier dirección y sigo dentro de omega, no hay ningún problema. Sí, esa debe ser la idea. Sí, estoy en ese punto y no importa la dirección a la que yo me mueva, sigo en omega. Ahora miren la frontera, ¿sí? La frontera de omega es igual fácil, súper fácil de entender. Yo aquí le he puesto a la frontera cerrada, pero también podría haberle puesto a la frontera abierta, ¿sí? Igual sigue siendo la frontera, sigue siendo hasta donde llega el conjunto. Entonces, miren, si yo me paro en un punto de la frontera, quiero que noten lo siguiente. Que si ustedes se mueven desde este punto de la frontera hacia un lado, quedan afuera del conjunto, y si se mueven hacia el otro lado, quedan adentro del conjunto. Entonces, justamente ese es un punto de la frontera en el que, dependiendo de la dirección a la que se muevan desde ese punto, quedan afuera o adentro del conjunto, ¿sí? Entonces ahí es, bueno, no les voy a poner la nomenclatura porque no quiero llenarles con estas nomenclaturas. Lo que me interesa de esta parte de la materia simplemente es que entendamos lo lo que representa cada punto, ¿no? El interior, un punto en el cual me muevo alrededor y sigo adentro. La frontera, un punto en el que me muevo alrededor y a veces quedo adentro, a veces quedo afuera. Y un punto externo o exterior, ¿sí? Ya, igual, ¿no es cierto? Es un punto, miren, en el que ustedes, si están por acá, no importa hacia dónde se muevan ustedes, siempre van a quedar afuera de omega, ¿ya? Entonces miren estos tres puntos, ¿no es cierto? En el uno me muevo alrededor y quedo siempre adentro, en el otro me muevo alrededor y quedo siempre afuera, y en la frontera, que le vamos a llamar de esta manera, frontera de omega. Eh, 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 ya, la frontera de omega está compuesta por aquellos puntos en los que si yo me muevo alrededor de ese punto, a veces quedo afuera, a veces quedo adentro. Entonces miren ahora, la idea de conjunto cerrado ya es súper fácil. Vamos a decir que el conjunto cerrado es aquel conjunto que contiene su frontera. ¿Ya? Entonces, si un conjunto, por ejemplo, como el que está arriba, ¿no es cierto? Este de acá, este de aquí, ustedes pueden ver que a la frontera le he dibujado con una línea continua. Quiere decir que la frontera es parte del conjunto. Entonces, si la frontera es parte del conjunto, decimos que es el conjunto, es un conjunto cerrado. Si la frontera no pertenece al conjunto, entonces es un conjunto abierto. Y aquí vamos a poner un conjunto puede ser ni abierto ni cerrado. Entonces, miren ahí, eh, no es que si un conjunto no es abierto, entonces es cerrado, y si no es cerrado, entonces es abierto. No, hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si les dibujo yo este cuadrado aquí, donde estos dos lados están incluidos, pero estos no? Entonces, miren, este conjunto omega contiene parte de la frontera, pero no contiene la otra parte de la frontera. Entonces, vamos a decir, ¿no es cierto?, que este conjunto no es ni abierto ni cerrado. Eh, ya, clausura. Vamos a ver el clausura de omega. Entonces, Inge, ¿puedes repetir por favor lo que es un punto exterior? claro, mira, un punto exterior podría definirlo igual que el punto interior, o sea, me refiero aquí con simbología, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, mira, un punto exterior es aquel, ¿no es cierto?, donde te ubicas y si te mueves, ni el punto ni donde te mueves
no pertenecen al conjunto. Entonces, mira, esta bola, ¿sí? No pertenece o no está contenido en el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ya. El punto, ojo, tampoco está, ¿no? Porque podríamos dibujar un conjunto así, miren. Ya. Digamos que este sería el conjunto. ¿Ya? Entonces alguien me va a decir, sí, pero aquí de este, si me muevo hacia los lados, quedo afuera. Sí, quedan afuera, pero el puntito azul es parte de. Entonces, cuando digo se mueven afuera, se mueven alrededor y quedan afuera, el centro, o sea, el puntito desde el que se mueven, también queda afuera. Ya. Vamos a ver entonces la clausura de un conjunto. Este nos interesa, ¿no es cierto? Esta idea, miren, el conjunto clausura. Lo vamos a llamar omega sobre rayado. ¿Ya? Miren ustedes, si ustedes tienen la función f y les digo que va de los reales positivos hasta r y les digo de x en logaritmo natural de x. Miren, si yo les digo a ustedes, ¿el cero es parte del dominio? No, ¿no es cierto? El cero no es parte del dominio. Si yo les digo a ustedes el límite de esta función f, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 0, ustedes pueden calcularlo, ustedes van a encontrar la forma de hacerlo y me pueden decir no existe o me van a decir tiende al menos infinito, lo que sea, ¿no? Entonces, tiende a menos infinito. Y la pregunta es, ¿cómo así calculo el límite en cero y puedo hablar de hacia dónde tiende? Y no puedo decir el límite cuando x tiende a menos 4. Yo ese límite no puedo calcular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de que yo pueda calcular o al menos pueda encontrar una tendencia en cero y no lo pueda hacer aquí en menos 4? Entonces, miren, es sencillo, no sé, en términos un poco informales, eh, lo que pasa es que el cero está súper, súper, súper cerca del dominio. El cero está súper cerca de los reales positivos, mientras que el menos 4 no está cerca de los reales positivos. Inclusive yo podría decir que de los reales positivos, el cero es un extremo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen límites y hacen derivadas, bueno, derivada no, pero límite sí. El límite, ustedes escogen puntos que no necesariamente pertenecen al dominio, pero sí pueden estar súper cerca. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo, ¿no es cierto? El cero no pertenece al dominio y aún así puedo preguntar cuál es el límite en cero. Y no así en menos 4. La característica es que el cero está cerca. Entonces, vamos a decir que la clausura de omega no es más que omega unión, este no es así, sino es un poquito más así, ¿ya? Unión la frontera de omega, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto cerrado, es decir, que ya contiene a su frontera, su clausura es la misma, ¿sí? Si ustedes tienen un conjunto abierto, ¿sí? Su clausura es lo mismo. Y si tienen un conjunto ni abierto ni cerrado, lo mismo, ¿no? Tengo un cuadradito, incluido el borde, incluida la frontera. Listo. Si este es omega, este es la clausura de omega. Ya. Ahora vamos a ver cuando un conjunto es acotado. Ya. Vamos a decir que un conjunto, miren, es acotado. Entonces dice,
decimos que omega es acotado si existe un R, elemento de los reales, tal que para todo X, elemento de este omega, miren, lo que pasa es que la norma de X no supera a este valor de R, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros entender la norma de X? Miren, la norma de X nosotros podemos entender como la distancia de un punto al origen, ¿sí? Entonces, miren, yo cojo y dibujo por aquí, cierto conjunto omega, ¿sí? Y la pregunta ¿es acotado o no es acotado? Entonces, yo digo, ¿existirá un radio o una distancia que no sea superada por estos puntos hasta el origen? Entonces, miren, más o menos nosotros en este conjunto podemos decir, ¿cuál es el punto que está más lejano? Qué sé yo, estos de acá serían los más lejanos, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, yo siempre puedo encerrarles a estos, ¿sí? Dentro de esta circunferencia y decir, ninguno de los puntos de omega supera la distancia R, ¿sí? Entonces, eso es un conjunto acotado, ¿sí? Básicamente, donde yo puedo encontrar una distancia máxima hasta el origen, ¿sí? Y ningún punto supera esta distancia. Por ejemplo, si ustedes ven y cogen el primer cuadrante, ¿creen ustedes que pueden encontrar un real que al hacerle una circunferencia todos estos puntos queden a la misma distancia? No, pues si esto se va hasta el infinito. Entonces, el primer cuadrante, si bien visto como una región de R2, no es un conjunto acotado. Sí, el, el primer cuadrante, ¿no es cierto? No hay forma de que nosotros podamos decir, ah, mira, este es el punto que está más lejano del origen, porque siempre va a haber un punto más lejano y otro punto más lejano y así sucesivamente. Y para terminar esta idea, vamos a coger un conjunto compacto. ¿Ya? Y un conjunto compacto es aquel, omega, decimos que omega es compacto si es cerrado y aparte de ser cerrado es acotado. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿podría repetir lo que es un conjunto acotado? Ya. Mira, un conjunto es acotado si todos sus elementos, o más bien si ninguno de sus elementos supera cierta distancia al origen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí este R vale 10, yo sé que ninguno de los puntitos de omega superan la distancia de 10 al origen. En cambio, en el primer cuadrante, yo te digo, ¿será que ninguno supera la distancia de 10? No, porque hay un punto que está más lejos. Y digo, ah, bueno, entonces ninguno supera esta distancia. No, porque hay otro que está más lejos. Y si tú en el primer cuadrante tratas de buscar cuál es el punto más lejano al origen, nunca le vas a encontrar porque sigue yéndose hasta el infinito. Entonces, un conjunto es acotado si tú puedes encontrar básicamente dentro de este conjunto el punto más lejano al origen. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a ver ahora un tema. Es un tema complejo, no difícil. Es un tema de una sola proposición que tal vez no la voy a ver ahora porque quiero trabajar un par de cosas con ustedes. Pero antes de llegar a la definición de conjuntos de nivel,
¿sí? Pero miren, los conjuntos de nivel yo sí les pediría que les presten especial atención, porque es un tema que al alumno le suele causar un poquito de problema. Yo esperaría que ahora que tenemos, ¿no es cierto?, estas herramientas gráficas, tenemos GeoGebra, tenemos Wolfram, a veces también nos dibuja ciertos gráficos, tenemos MATLAB. Entonces, espero que con estas herramientas sea más fácil entender, ¿sí?, lo que es eh, lo que son los conjuntos de nivel. Es un tema, yo diría bastante sencillo, pero a veces la parte gráfica, la parte espacial nos traiciona. Entonces, bueno, ahora que tenemos herramientas, veamos si nos va mejor. Antes de entrar, miren a los conjuntos de nivel. Yo quiero hablar de algo así sencillo. Miren ustedes, cuando yo digo, ¿cuál es la gráfica de f de R en R de x en x cuadrado? Entonces ustedes automáticamente dicen, ah, fácil, esa es la función cuadrática. Y dibujan ustedes una función cuadrática. Y si yo les digo, ¿cuál es el gráfico de una parábola cuya ecuación es y es igual a x cuadrado? Y ustedes dicen, ah, ese es el gráfico. Ese es el gráfico, esa es la ecuación de una parábola. ¿Ya? Y automáticamente ustedes obtienen el mismo gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una función, ¿sí? Y esta es una ecuación, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo ustedes están haciendo el gráfico de una función y en el lado derecho están representando los puntos o el conjunto de puntos que satisface la ecuación, ¿sí? Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y ustedes entienden perfectamente cuál es la relación entre estas dos expresiones. Si a ustedes les digo, miren, en lugar de decir que f, que depende de x, es igual a x cuadrado, yo puedo decir que quien depende de x es y. Y esto es x al cuadrado. Y esta, miren, es la conexión entre la función y la ecuación. Sin embargo, miren, hay ecuaciones que ustedes automáticamente pueden hallar su gráfica o los puntos que satisfacen esa ecuación, pero no pueden directamente dibujarle o relacionarle con una función porque no hay, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ustedes saben de memoria y entienden, ¿no es cierto?, que si yo grafico esta ecuación o el gráfico de esta ecuación, lo que obtengo es una circunferencia. Sin embargo, si yo trato de hacer lo que hice a la izquierda, es decir, encontrar una función y una ecuación cuya gráfica sea la misma, aquí estoy fregado. Porque aquí, esta circunferencia que acabo de dibujar, imposible que sea el gráfico de una función. Y fácil, porque miren, no, no cumple, ¿no es cierto?, con esta idea de que acuérdense ustedes que si tienen f de x es igual a y f de x es igual a z, recuerden ustedes que entonces esto implica que y es igual a z, ¿no? Recuerden esto ustedes de las funciones, supongo que lo vieron en prepo, ¿no? Entonces miren, y claro, en prepo les decían la idea así simple, ¿no? Ustedes tracen líneas verticales y si le cortan 2 veces a la gráfica, entonces no es la gráfica de una función. Ya, entonces miren, si yo tengo esta circunferencia, ¿sí?, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, sin embargo, en este caso no puedo relacionarle con una función. Sin embargo, sí puedo relacionarle con dos funciones. Entonces yo puedo decir, miren, f1 va de, qué sé yo, 1, ¿no? Va de -1 a 1 hasta R y va desde X hasta
la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y puedo relacionarle con una función 2, que va igual desde menos 1 hasta 1, en R, y va de x hasta menos, ¿no es cierto?, la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, miren, ahora sí, el gráfico de estas funciones, el uno será la parte superior de la circunferencia y el otro será la parte inferior de la circunferencia. Entonces, miren, algo similar nosotros podemos hacer aquí, ¿no es cierto? Pero quiero que ustedes noten lo siguiente, y esta es una parte importantísima de esto, que esta idea nos va a perseguir por todo el semestre. ¿Qué punto es este de aquí? Este punto es un par ordenado que está formado por la preimagen y por la imagen, ¿sí? Entonces es un punto de la forma, ¿no es cierto? Este puntito de aquí son pares ordenados de la forma x sub 0, f de x sub 0. Es decir, son pares ordenados de la forma preimagen-imagen, ¿sí? Entonces, miren, ahí mismo estoy dibujando la preimagen y la imagen juntos, a diferencia, ¿no? A diferencia de las trayectorias. Recuerden ustedes que yo en las trayectorias, yo dibujaba por acá la preimagen y les decía, qué sé yo, t sub 0, t sub f, pasamos por alfa, por la trayectoria alfa y llegamos a una serie de puntitos y aquí tengo, miren, alfa de t sub 0. Aquí separo, miren, la preimagen por un lado y la imagen por otro lado, ¿no? Entonces, aquí separaba yo las imágenes y las preimágenes. Y bueno, de esta manera habíamos estudiado nosotros las trayectorias y es una forma correcta de hacerlo, de dibujar por separado esto. Sin embargo, nosotros en las funciones nosotros dibujamos ahí mismo dominio y recorrido, ¿no? Era en un lado, era en otro y se acabó. Entonces, miren, lo mismo va a pasar en los campos escalares. Si yo tengo f de R2 en R, y se me ocurre decir que x, y por acá depende de, qué sé yo, x más y. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a hacer, para los campos escalares, voy a dibujar dominio y recorrido ahí mismo. Es decir, voy a dibujar acá. ¿Ustedes cómo dibujaban aquí? Ustedes aquí les llamaban a este X y a este les llamaban f de X o Y, ¿no es cierto? F de X o les llamaban Y a este eje de acá arriba. Entonces, miren, lo mismo voy a hacer yo acá. Voy a dibujar, ¿no es cierto? XY por este lado. Y acá arriba voy a dibujar f de XY o también llamado Z. Entonces, miren, yo puedo ir encontrando los puntos y sus imágenes, por ejemplo. ¿Qué pasa en el origen? XY. ¿Cuál es su imagen? 0. Del punto 1, 1. ¿Cuál es su imagen? 2. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo 1, 1. Acá tengo 1, 1, 2. ¿Qué sé yo? Por acá tengo el punto 5, 1. Por acá arriba. Por acá arriba tengo el punto 5, 1 con el 6. Y así miren, a cada punto yo le puedo ir encontrando su imagen, su altura, ¿sí? ¿Y qué tipo de puntos son estos? Estos puntos son puntos de la forma. Ustedes ya se habrán dado cuenta qué forma tienen esos puntos. Son X, Y, F de XY. ¿Sí? Entonces, miren, si ustedes cogen y van sacando todas las... Es lo que yo haría acá, ¿no?
¿qué tendría que hacer aquí yo? Imagen de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y voy encontrando una cadena de puntitos que les puedo ir juntando y formo la gráfica de F. Lo mismo acá, ¿sí? Yo puedo ir encontrando todos estos puntitos aquí, ¿sí? Los de acá arriba, y a la larga juntarles y encontrar el gráfico de F, ¿sí? Listo. Entonces, miren, nosotros lo único que vamos a poder dibujar, entonces nota, ¿no es cierto? Solo se podrá atar la gráfica o graficar de campos que van desde cierto subconjunto omega que pertenece a R2 hasta R. ¿Sí? Pasado R2 en R, ya no puedo dibujar los campos. Si ustedes tienen R3 en R, ustedes necesitarían 4 ejes para ir representando necesitarían 4 ejes para representar la gráfica. Entonces, ni siquiera se pregunten, yo les he visto estudiantes sentados ahí cuando doy esta clase y les veo distraídos y me acerco en la mitad de la clase y les veo qué están haciendo. Y les digo, ¿qué estás haciendo? Y me dicen, estoy intentando dibujar de R3 en R. Voy a ver la forma de dibujar de R3 en R. Entonces, miren, de gana nos rompemos la cabeza intentando. Si nosotros debemos entender, ¿sí? Que no es posible dibujar de R3 en R porque ¿cómo ustedes quieren asentar una cuarta dimensión? ¿Sí? Claro, algunos dirán, profe, la cuarta dimensión del tiempo. Sí, pero yo también les voy a decir, el tiempo no le grafico. Entonces, no es una dimensión geométrica, a eso me refiero. Entonces, no se rompan la cabeza intentando por ahí, suelen ahí estar haciendo no sé qué. Sí, y ni siquiera entiendo por qué, y como les digo, no es posible. Entonces, simplemente vamos a quedar que solo vamos a dibujar de R2 en R. Hay ciertas herramientas que tal vez nos dejan entender algo de R3 en R, pero no, y justamente los conjuntos de nivel de alguna forma nos van a ayudar con cierta representación, pero en términos generales de R3 en R no hay cómo dibujar. Entonces nos vamos a quedar de R2 en R. Entonces miren, yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Les voy a compartir GeoGebra 3D, obviamente. Ya. Miren ustedes, yo digo, tengo una función f que depende de x y depende de y esta función es igual a x más y. Lo que se les dibuja justamente es esto, ¿no? Un plano. Y claro, yo voy a encontrar, miren, la misma forma acá. Y como les decía, si yo hago que f dependa de x y de y esto es igual a x más y, ¿qué tal si en lugar de llamarle f de x más y, le llamo z y digo esto es igual a x más y? Y miren, para su comodidad, ustedes le pueden escribir a esto como x más y menos z igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? Esta función de acá arriba. Y miren ustedes esta ecuación de acá abajo. De la misma manera que hicimos acá arriba, que yo les decía, miren, la función cuadrática y la ecuación de la parábola tienen la misma gráfica, ¿sí? Entonces hay cierta relación entre esta función y esta ecuación de acá. Básicamente, ¿cómo lo logramos? En lugar de decir f de x es igual a x cuadrado, yo digo y es igual a x cuadrado. Igual pueden hacer con cualquier cosa, ¿no? F de r en r de x en seno de x. Ustedes pueden decir, bueno, si yo grafico esta función, me da lo mismo que graficar la ecuación y es igual a seno de x. Entonces lo mismo acá, ¿sí? Yo voy a decir que a mí me da lo mismo graficar f de x y igual a x más y que decir
z es igual a x más y. Entonces, miren ustedes, voy por acá y pongo z es igual a x más y. Y miren lo que obtengo. Obtengo exactamente el mismo plano, ¿no? Claro, no le pueden ver. Bueno, acá abajo se le ve un pedacito. ¿Sí? Ustedes ven acá abajo está un pedacito. Entonces, ahí están los dos planos, ¿no? Miren. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes le ponen a GeoGebra f de x, y, z igual a x más y más z? Ni siquiera me dejó. ¿Sí? Ahí está. No está en ningún lado. ¿Sí? Miren ustedes que GeoGebra ni siquiera entiende esto de f de x y z es igual a x más y más z. ¿Sí? Miren, no entiende, ni siquiera así le ponga x más y, porque GeoGebra dice no, pero f también depende de z. Entonces tendré que borrarle a z de aquí para que el GeoGebra me entienda. No, ya no me dejó borrarle. Entonces simplemente no hay cómo, ¿no? Entonces miren, yo puedo dibujar, ¿no es cierto? Puedo sacar el gráfico de una función. El gráfico de... Esta es la ecuación de un plano. En términos generales es la ecuación de una superficie. ¿Qué es el plano? Justamente el plano es una superficie. Entonces yo encuentro la ecuación de la superficie. El plano es una superficie y la ecuación de esa superficie es x más y menos z igual a 0 o z es igual a x más y, es equivalente, ¿sí? Y el gráfico de esa superficie es el mismo gráfico que esta función. Ahora, por ejemplo, yo normalmente cuando encuentro una superficie siempre trato de pasarle a la ecuación porque estoy más familiarizado con las ecuaciones. Entonces, miren, yo les digo a ustedes, f igual de R2 en R de xy en x cuadrado más y cuadrado. Si lo encuentro así, ¿no es cierto? Si le escribo así, la verdad no, tal vez no se le entiende mucho, pero miren qué pasa si yo les digo a ustedes z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y ahora sí estudiamos esta ecuación y entendemos nosotros que esta ecuación va a tener el mismo gráfico que esta función, ¿sí? De hecho, ¿cómo nace esta ecuación z es igual a x cuadrado más y cuadrado? Nace de esta función x cuadrado más y cuadrado. Vamos entonces, miren acá GeoGebra. Yo les digo a ustedes f de x, y. Esto lo voy a hacer, luego ustedes verán que directamente voy a poner z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y obtengo, miren, ¿cómo se llama esta figura? Esto se llama un paraboloide. ¿Qué es el paraboloide? Otra vez una superficie. Ojo, este no es un sólido, ¿no? Este no es un sólido porque si fuera sólido, bueno, ya estudiaremos nosotros más adelante algunas cosas con los sólidos o regiones sólidas en R3. Este es una superficie, es decir, a este paraboloide aquí adentro tiene un hueco. Miren, si de hecho pueden ustedes ver el eje azul ahí. Miren, se puede ver todo el eje azul. El que está punteado es el de abajo, el de arriba ustedes le ven porque está dentro en el hueco del paraboloide. Entonces, este es un paraboloide. Yo el paraboloide no le dibujo así con f de x, y, sino que yo directamente digo z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Y me sale esto de aquí, miren. En lugar de tener esto de acá. Ya, pero es lo mismo, miren. Está ahí mismo. Entonces, para que ustedes vean, les voy a pegar esto en el cuaderno. Aunque ustedes sí les voy a decir, al menos en este tema, bueno, en todos los temas, de hecho, sí sería bueno que ustedes utilicen mucho el GeoGebra, porque ya, el GeoGebra les va a ayudar a visualizar muchísimas cosas, ¿sí? Entonces,
Les pido que revisen esa parte, ¿sí? Vamos si puedo cortarle un poquito aquí. Ya. Entonces, miren, este es un campo, es el gráfico, ¿no es cierto?, de un campo de R2 en R, que yo puedo entenderle como una ecuación y hacer el gráfico de la ecuación. Siempre van a poder ustedes pasar de una función a una ecuación. Siempre. Simplemente cogen y dicen, por qué sé yo, a mí se me ocurre f de R2 en R, xy, y por acá seno de xy menos x sobre y cuadrado más 1 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si yo quiero dibujar esto, puedo coger y directo decir z es igual al seno de xy menos x sobre y cuadrado más 1, ¿ya? Ojo, sí está bien, ¿no? Este denominador nunca se va a poder hacer 0 porque es la suma de y cuadrado más 1, los dos positivos, entonces no va a haber división para 0. Entonces, miren, siempre ustedes van a poder pasar de la función a la ecuación. Aquí, por ejemplo, z es igual al seno de xy, ¿sí? Menos x dividido para y al cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, miren, ahí está el gráfico de la superficie, ¿sí? Obviamente, como ustedes verán, tiene unas ondas, como unos picos de una montaña, y claro, ¿quién es el que le hace estas ondas? Justamente es el seno, ¿no? Ya. Y miren, este sería el gráfico, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una superficie. Listo. Sin embargo, no siempre podemos pasar como les indiqué acá arriba. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí miren, yo dije la función cuadrática y tengo la ecuación de una parábola. Tengo la función seno y tengo la ecuación y es igual a seno de x. Pero acá miren, yo tenía la ecuación de una circunferencia y no pude pasar automáticamente a una función. Entonces, siempre pueden pasar de una función digamos, a su ecuación relacionada. Pero nunca, no siempre, muchas veces sí, no siempre pueden pasar directamente de la ecuación a la función, ¿sí? Entonces, en la una vía ocurre siempre, en la otra a veces. Por ejemplo, pensemos en esto. Yo les digo, la ecuación de una superficie es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Entonces ustedes automáticamente entienden que esa es la ecuación de una esfera. No es una esfera, ¿no es cierto? Es la ecuación de una esfera, hay diferencia. Miren, ustedes tienen ahora sí una esfera centrada en el origen de radio 1. Ahora la pregunta es, ¿podemos sacar de esta? Primero, ¿es una función? No, porque miren, ¿qué va a pasar con el punto 1, 1? Si ustedes le ven al punto 1, 1, ¿no es cierto? Ahí está el punto 1, 1. ¿Dónde está el punto 1, 1? En el... Ay, no, es que no está en el dominio. Borrar. Cojamos una esfera de radio 6. Ya, más grandecita, ¿no? Ya. Y ahora sí, cojamos el punto, miren, 1, 1. Ya, ahora sí, el punto 1, 1 está dentro del dominio, ¿no? Ya, está ahí. Lo que va a pasar es que el 1, 1 tiene dos imágenes, es decir, tienen ustedes el punto, bueno, ahí se me complica un poco, pero veamos 1, 1, 6, a ver, 6 menos 2, ya, 2 me sale, ¿sí? Mire, el 2 es la imagen del 1, 1, miren, si le veo desde arriba están ahí mismo, claro, solo que el 2, el punto B está elevado, ¿no? Porque el A es un punto del dominio, 1, 1, en cambio el B ya contiene a su imagen. Pero resulta que si ustedes por otro lado cogen el 1, 1 menos 2,
también, miren, es la imagen de A. Y claro, los tres están ahí mismo. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que el punto A tiene dos imágenes. ¿Ya? Entonces, miren ahí. ¿Podrá ser esta una función? No. La misma idea de la circunferencia. Tiene una parte superior, una parte inferior, y las dos juntas no pueden ser una imagen, ¿no? Una función, perdón, porque A tiene dos imágenes. Entonces, con esta idea, ¿sí? Con esta idea yo les digo, de aquí no puede salir una función, pero como nosotros ya sabemos lo que hicimos arriba con la circunferencia, yo sí puedo encontrar dos funciones que me van a dar esto de acá. Entonces voy a decir, miren, F1 va desde la región, habrá que ver la región. Aquí la región, así en coordenadas rectangulares, ahorita no podemos encontrar la región, porque miren, ¿cuál es el dominio? Aquí el dominio de la circunferencia era justamente, ¿dónde dice la circunferencia? Aquí. El dominio de la circunferencia justamente va de -1 a 1, es decir, eh, los extremos de la circunferencia. Aquí el dominio será los extremos de este será el dominio, ¿sí? O sea, todos estos puntitos, miren, tienen imagen. Si tienen imagen arriba, tienen imagen abajo. Entonces, por ahora solo le vamos a llamar omega, porque necesito entender un poco más de coordenadas polares en este caso. Después también cilíndricas. Entonces, miren, o esféricas inclusive también. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a coger simplemente de omega en R, entender que hay por ahí cierto XY, cierto omega, y por acá cogemos la raíz positiva de 6 era, ¿no? 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y de manera similar cogemos f2 de omega hasta r desde x y hasta la raíz negativa menos la raíz de 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, entonces ahí tienen, miren, ¿no es cierto? Eh, tienen las dos funciones que están relacionadas con esta esfera. Entonces, miren, no siempre podemos pasar de una ecuación directamente a una función. Tenemos que entender si es o no una función. Listo, miren. Hagamos una pausa de unos 5 minutos. ¿Sí? Empecemos 8:10. Voy a hablar sobre las superficies, hablar un poquito más sobre la esfera, voy a hablar un poquito más sobre el paraboloide y voy a aumentarles voy a hablar sobre un elipsoide y voy a hablar también sobre un cono y con eso terminaré estas superficies que en muchas clases no les van a dar porque, no sé, se entiende que en algún lado vieron, pero sé que muchos no vieron esto. Entonces, me va a tocar, el objetivo era terminar hoy día el resumen 4, pero me voy a tomar una horita de la próxima clase para terminar esto. Me parece importante que ustedes sepan muy bien lo que son estas superficies. No olvidemos, ¿no? El paraboloide, una superficie, el plano, una superficie, la esfera, esta esfera es hueca, entonces es una superficie. Igual, ¿no? Cuando ustedes dibujan acá arriba, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ustedes tienen clarísimo que lo que están dibujando es solo el borde. Ustedes no dibujan esto así, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Esta esfera es hueca, es decir, es solamente una superficie. Ya, chicos, pausamos un ratito y empezamos 8:10. Gracias.
Ya, chicos, sigamos a ver. Vamos por acá. Listo. Entonces, miren. Voy a hablar sobre algo súper sencillo, miren, ¿no es cierto? La ecuación solo de la circunferencia a completar algo. Si ustedes tienen la ecuación, no, ¿qué estoy diciendo? Circunferencia, estoy en otro baile. Esfera, ¿sí? Si tenemos la esfera, entonces nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una ecuación más o menos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y esto es igual a cierto radio al cuadrado. No vamos nosotros a ver, ¿no es cierto? Me metería a un tema un poquito largo, sí que nos tomaría tiempo estudiarlo, si yo hablaría de rotación. Claro, en el caso de la esfera no hay problema con la rotación, porque si le roto a la esfera queda lo mismo. Pero si le roto a un paraboloide, entonces ya no me va a quedar así, ¿no es cierto? Sino que ahora me va a quedar un paraboloide rotado, y eso es lo que no vamos nosotros a ver. Sin embargo, sí puedo hablar de desplazamiento. Entonces, miren, aquí tengo una esfera con centro en el origen. Siempre nosotros podemos moverle a nuestras superficies sumándole algo en las componentes. Por ejemplo, x más a al cuadrado, más y más b al cuadrado, más z menos, no más bien menos a menos b, z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Miren, ahora tengo igual, ¿no es cierto? 3 términos al cuadrado igual a r. Ojo con esto, ¿no es cierto? Esto es más, ¿no? Ya. Pero ahora ya el término al cuadrado ya no es de x, sino que es de x menos a. Entonces, miren, esta es una esfera de centro ABC y radio R. ¿Ya? Entonces vamos a GeoGebra. ¿Ya? Entonces miren, voy a decir, ¿no es cierto? X menos 1 al cuadrado, más, qué sé yo, y más 2 al cuadrado, más z menos 4 al cuadrado, igual a 1. Entonces miren ustedes, ahora tengo una esfera, pero ya no está en el origen, ¿sí? Pero sigue siendo una esfera, miren, de radio 1. Ustedes le ven desde acá arriba, ¿no es cierto? Ahí, miren, ustedes van a poder ver justamente el radio es 1, ¿no? Miren, está entre 1 y 0 y hasta 2. Y acá está entre 1, 2 y 3. Listo. Entonces ustedes tienen una esfera de radio 1. ¿Cuál es el centro de la esfera? El centro es lo que le resté a x y z. ¿Cuánto le resté a x? 1, coma. ¿Cuánto le resté a y? Le resté menos 2, es por eso que me quedó más 2. ¿Cuánto le resté a z? 4. Ya. Y miren ustedes que tengo ya la esfera de radio 1 y centro 1 menos 2, 4. Ya. Listo. De la misma forma, yo puedo hacer en el paraboloide. En lugar de decir z es igual, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver si... bueno, les pego esto en el cuaderno, no sé si ayuda, pero... entonces ahí tienen la esfera con su centro, ¿no? No hay mucho más de qué hablar sobre la esfera. Voy a hablar ahora sobre el paraboloide. El paraboloide. Entonces, el típico paraboloide del que yo les había hablado era el paraboloide z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Noten ustedes que aquí, si yo escribo esta ecuación, z es igual
AX al cuadrado más Y al cuadrado. Ustedes tienen un paraboloide. ¿Dónde está el vértice del paraboloide? El vértice del paraboloide está en el origen. Entonces decimos, miren, este es un paraboloide. Algunas características puedo sacarle yo a este paraboloide, ¿sí? Primerito puedo decir que este paraboloide está orientado en el eje Z positivo, ¿no? Miren ustedes, el paraboloide está, ¿no es cierto? Se abre, digámoslo de esta manera, se abre en Z hacia arriba, ¿ya? O sea, Z, miren, es su eje de simetría. ¿Qué más puedo decir de este paraboloide que tiene vértice en el origen? Entonces, miren, tiene el vértice en el origen, se abre hacia arriba en Z. Y miren, si ustedes le rotan a este paraboloide y le ven desde arriba, ¿sí? Ustedes lo que ven es una circunferencia, es decir, cortémosle a este paraboloide con un plano, z igual a 2. Miren, ahí está el paraboloide cortado con un plano. ¿Y qué resultó del corte? Miren, una circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a decir que este paraboloide tiene sección circular. Ya. ¿Cómo cambiamos estas cosas? Miren, si ustedes quieren cambiar la orientación, le cambian a este de aquí, es decir, si ustedes se dan cuenta de las tres variables de x y z, una no está al cuadrado. Entonces, este está relacionado, ¿sí?, con el término simple. Llamémosle de esta manera. O el término lineal, como ustedes quieran. Miren ustedes que si yo digo menos z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Miren que ustedes obtienen lo que está aquí abajo, ¿sí? Miren. ¿Ya? Entonces, ahora, como ustedes se darán cuenta, este paraboloide está orientado en z negativo, ¿ya? Si le ven, está orientado en z negativo. ¿Dónde está el vértice? En el origen. Si le ven desde arriba, ¿qué ven? Una sección circular. Entonces, claro, yo escribí menos z, sin embargo, ¿sí?, la forma en que se van a encontrar realmente es esta. Z es igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Miren, solamente que le cambié el signo menos, ¿no? Multipliqué ambos lados de esta igualdad por menos 1 y ya tenemos entonces este paraboloide. Listo, entonces miren, entendamos que está relacionado con el término simple. ¿Qué tal si quiero un paraboloide orientado en x positivo? Me parece que aquí el x es el rojo, me parece. Veamos. Si quiero orientado en x positivo, entonces hago x positivo es igual a, ahora, los otros dos, y al cuadrado más z al cuadrado. Ah, no, entonces sí, el rojo ha sido, miren. Porque aquí está el negativo, no, miren, menos 2, menos 1, menos... Entonces, tengo un paraboloide orientado en el eje x positivo. ¿Qué pasa si quiero orientarle en el x negativo? Le cambio aquí de signo a cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto? Y ahora miren, tengo un paraboloide orientado en menos 4, menos 3, menos 2, 1. El rojo es el eje x. Si quieren ustedes uno orientado en y positivo, o sea, hacia acá atrás, ¿no? Porque acá está, miren, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces vamos a coger y es igual a x al cuadrado más z al cuadrado.
Y tienen, miren, un paraboloide. Los dos están con vértice en el origen, ¿no? Listo. Ahí tienen paraboloides en X y en Y. El día martes voy a hacer una actividad con estas figuras. Yo les voy a poner, qué sé yo, unas 10 ecuaciones y les voy a decir cuál es el centro, es una esfera, es un paraboloide, es un elipsoide, dónde está su centro, dónde está su vértice, cosas por el estilo, ¿sí? Centro en el caso de esfera, de paraboloide, vértice en el caso de conos, en el caso de, ya voy a hablar de conos y elipsoides, ¿no? Pero en el caso de conos, ustedes ya se imaginarán que el cono también tiene un vértice, al igual que el paraboloide, y en el caso de elipsoides, que es una elipse en 3 dimensiones, si quieren pensarlo así, ustedes ya verán que también tiene el elipsoide un centro, ¿no? Entonces yo les diré cuál es el centro o vértice, eh, eh, ya, entonces vamos practicando con Profe, estas figuras, ¿sí? Sí, dime. una consulta, digamos, ¿las paraboloides se pueden también, digamos, desplazar en el espacio o solo Ya, pueden sí. desplazarse en el eje? No, ya voy a hablar de todo eso, tranquilo. Ya verá. Ahora, vértice en el origen. ¿Cómo le cambio al paraboloide un vértice con el mismo concepto? Primero me imagino el paraboloide donde quiero que esté, la forma que quiero, la orientación que quiero darle y después le cambio. Primero veamos, antes de lo que me dice desplazado, primero vemos la sección. Ustedes dense cuenta, ¿no es cierto? ¿Con quién está relacionado la orientación? Con el eje, con el término simple. La sección está relacionado con los términos, con los coeficientes de los términos al cuadrado. ¿Sí? Básicamente, miren, ya les voy a explicar esto. Básicamente, a ver, les dibujo también esto de acá. No sé, chicos, algunas personas tal vez en sus cuadernos están, claro, también pegando estas fotos. Revisarán si debido a estas fotos se les está haciendo muy grande. No tengo idea. Sí he visto algunas personas que han pegado estos gráficos, se ven bien sus cuadernos. Sin embargo, vamos tratando de ver los formatos en los que hacemos por el tamaño, ¿sí? Pero bueno, como les dije, si hay cómo reducirle, le reducimos el tamaño. Si no, simplemente subimos 2 o 3 archivos. Ya, sigamos entonces. Miren ustedes, volvamos a este z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Yo les decía, ¿cómo veo la sección? Miren, la sección es básicamente lo que estaría en el eje XY. Entonces, miren, si yo le veo desde arriba, básicamente perdí la noción de la altura, es decir, ya no tengo altura, ¿sí? Ya se me fue Z porque ya no tengo la noción de la altura. ¿Y qué me queda? X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué idea me da X cuadrado más Y cuadrado? Justamente una circunferencia. Entonces, si yo pongo ahora Z es igual a 3x al cuadrado más 8y al cuadrado. Miren, sigue siendo, ¿no es cierto?, un paraboloide, pero ahora tiene la característica que si le ven desde arriba, lo que ven es una elipse, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es un paraboloide de sección elíptica. ¿Por qué? Porque ahora los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de los términos al cuadrado son diferentes. Entonces, pongamos aquí, ¿no es cierto? La sección está relacionada con los coeficientes de términos al cuadrado. Si son iguales, sección circular. Si son diferentes,
sección elíptica. ¿Ya? Listo, entonces miren, ya sabemos cómo cambiarle la orientación a un paraboloide, ya sabemos cómo cambiarle la sección. Igual ustedes podrán, ¿no es cierto?, acá ver, no sé, qué sé yo, x es igual a 5y al cuadrado más 1z al cuadrado. ¿Ya? Entonces miren, tienen un paraboloide orientado en x. Y miren su sección, ¿no es cierto? Le voy a ver la sección. Es una elipse. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo cambiamos el vértice? Miren, si nosotros ya tenemos un paraboloide, se me ocurre, ¿no es cierto? Z es igual a 3x al cuadrado más y al cuadrado. Este está orientado en Z y es con corte elíptico. ¿Cómo le muevo a el vértice? Fácil. Igual que hicimos en la esfera, en lugar de utilizar Z, utilizamos Z menos C. Y en lugar de utilizar X, utilizamos X menos A. Y en lugar de utilizar Y, utilizamos Y menos B. Y ahora sí, el vértice de este paraboloide está en el punto A, B y C. Veamos. Miren, Z menos 1, por ejemplo, es igual a 3. Cojamos X más 1, esto al cuadrado. Y cojamos por acá más, cojamos el 1 para Y. Y en lugar de, o 2, cojamos 2. Y en lugar de Y, cojamos Y más 3. Y esto también al cuadrado. Y miren ustedes, ¿cuánto le resté a Z? Perdón, ¿cuánto le resté a A? Le resté menos 1. ¿Cuánto le resté a Y? Le resté menos 3. ¿Cuánto le resté a Z? A Z sí le resté 1. Y miren ustedes dónde tengo ahora el vértice de este paraboloide. Y de hecho, ¿este paraboloide les parece circular? No, este paraboloide es, como ustedes se darán cuenta, es elíptico, ¿no? De hecho, podría ponerle aquí mejor un 5 para que se vea la elipse más pronunciada. Ya, ahora sí. Entonces, miren, ustedes tienen un paraboloide elíptico que ya no está en el origen, ya está en algún otro lado. ¿Sí? Listo. Dibujemos esto, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo con respecto a los paraboloides. ¿Sí? Una cosa que quiero que tengan bastante cuidado, escribirán ojo por ahí. A veces ustedes se van a encontrar con la ecuación, miren, de esta manera. Pero ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones equivalentes? X más y al cuadrado más 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que yo hago cuando dibujo este tipo de superficies, trato de no pensar en las constantes. O sea, por un rato dejaría de pensar en ese 4. Y digo, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es eso? Eso es un paraboloide. Pero ese 4 está haciendo algo. Miren que ese 4, en lugar de estar escrito ahí, podría estar escrito en z y podría estar como z menos 4 es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto le estoy quitando a la x? Nada. ¿Cuánto le estoy quitando a la y? Nada. ¿Cuánto le estoy quitando a z? Acuérdense que ese 4 podría estar como z menos 4. Le estoy quitando el 4. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el vértice de este paraboloide? En 0, 0, 4. ¿Y dónde está? No me salió. Ah, es que está muy arriba, ¿no? Verán, se me fue por acá. El vértice está en 0, 0, 4. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, este vértice 0, 0, 4. ¿Sí? Entonces, a veces no le ponen a los valores del vértice, no le ponen directamente en z, sino que le mueven al otro lado, pero ustedes sepan que es equivalente a escribir z menos 4 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Vamos un poquito de elipses.
elipsoides. ¿Ya? La ecuación del elipsoide vamos a cogerla de esta manera. Miren. X sobre A al cuadrado más Y sobre B, o más bien cojamos A mayúscula, X sobre A, Y sobre B al cuadrado más Z sobre C al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación, ¿sí? Ustedes encontrarán otras ecuaciones de la elipse. Por ejemplo, qué sé yo, alfa X al cuadrado más beta Y al cuadrado más gamma Z al cuadrado es igual a delta al cuadrado. Esta también es una ecuación de un elipsoide. Sin embargo, la que yo les pediría que usemos, ¿sí? Sin que sea obligación, es esta de aquí, ¿sí? Listo, entonces miren, ¿por qué me gusta a mí esta ecuación así dividido para ABC? Porque estos términos ABC me dan directamente los cortes en los ejes, es decir, ¿dónde le corto al eje X? Le voy a cortar en A y en menos A. ¿Dónde le corto a Y? En B y en menos B. ¿Dónde le corto a Z? En C y en menos C. Por ejemplo, vamos por acá. Yo digo, ¿no es cierto? Miren, X sobre 1 al cuadrado más Y sobre 2 al cuadrado más Z sobre 4 y finalmente esto es igual a 1. Miren lo que tengo. Lo que yo tengo aquí es un elipsoide, ¿sí? Miren. Claro, está medio aplanado, ¿no? Vamos a decir, no. Ya. Pero miren, acuérdense ustedes que el eje X es el rojo. ¿Dónde le corto al eje X? Miren que le está cortando en 1 y en menos 1. El eje Y es el verde. Miren dónde le corto al eje verde. En 2 y en menos 2. Y miren al eje azul Z, ¿dónde le corto? En 4 y en menos 4. ¿Sí? Entonces me gusta a mí esta expresión del elipsoide porque me da directamente los puntos donde le corto los ejes, ¿no? Entonces vamos a decir, esta de aquí no... Más bien deberían tratar de transformar esta que les acabo de dar siempre para 1. Es decir, lo que nos conviene siempre es dividir para delta. ¿Cómo lograría que esta ecuación me quede igualado a 1? Dividido todo para delta al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir que ABC más menos A más menos B más menos C son los cortes con los ejes. ¿Ya? Y claro, ustedes miren en este elipsoide de donde le vean, ustedes ven elipsoides. Miren, desde aquí ven un elipsoide, desde acá ven un elipsoide y desde acá ven un elipsoide. ¿Cómo podrán hacer para ver una circunferencia? ¿Sí? Miren, que no deje de ser elipsoide, pero sea circunferencia. Si ustedes quieren, pero que tenga secciones circulares, perdón. Porque aquí, miren, visto desde Z, elipse. Visto desde Y, elipse. Visto desde X, elipse. Todos son elipses. Pero miren que si ustedes ponen dos coeficientes iguales, es decir, por ejemplo, si en X y en Y yo pongo 1, miren ustedes, este sigue siendo un elipsoide. Dense cuenta, es como una bala, ¿no? Pero miren, tienen la característica de que si X y Y tienen el mismo coeficiente, ustedes al ver X y Y ven una circunferencia. Es decir, este elipsoide, una de sus secciones son circulares, es circular. ¿Sí? Miren, desde aquí veo una elipse, desde este lado también veo una elipse, pero desde arriba veo una sección. Entonces, de nuevo, la sección o las secciones, ¿no es cierto? Las secciones son elipses si A es diferente de B, es diferente de C. Una sección
es circular si dos coeficientes son iguales. Entonces, los tres diferentes, todas las secciones son elipses. Si dos coeficientes son iguales, una sección es circular. Como aquí, no, miren, una sección circular. ¿Por qué? Porque el coeficiente de X y el coeficiente de Y es el mismo. Y las dos otras secciones son elípticas. Alguien me dirá, profe, ¿y si cojo los tres iguales? Si cojo los tres iguales, ¿qué creen que voy a tener? Una esfera, pues. Porque miren, si cojo Z también con 1, esto se convierte en una esfera. Entonces, no voy a poner, ¿no es cierto? Si los tres coeficientes son iguales, ya no es un elipsoide, es una esfera. O bueno, podríamos pensar también que la esfera es un tipo de elipsoide. Listo, entonces, por ejemplo, X sobre 2 más Y sobre también 2 al cuadrado más Z Z para un tercio, por ejemplo, que podría haber puesto como 3Z, ¿no? En lugar de decir Z para un tercio, pude haber puesto Z por 3. Pero para conservar un poquito la idea, miren. Ahí tengo un elipsoide, si le ven, es como un platillo volador. Pero miren, desde aquí, ¿qué veo? Una elipse. Me voy al otro eje, ¿qué veo desde acá? También una elipse. Esto es un elipsoide. Pero miren ustedes que X y Y tienen el mismo coeficiente. Me voy a X y a Y. Y justamente miren lo que veo en X y en Y. Es una circunferencia. ¿Sí? Entonces miren, este es un elipsoide. ¿Sí? Pero, ahí está. ¿Sí? Es un elipsoide. Pero resulta, miren, ustedes le ven por acá, es un elipsoide. Es un elipse. Pero le ven desde arriba y es un disco. Listo, entonces a eso me refiero con esto, ¿no? Ya, hagamos un print screen de esto. Ahora, como que hemos visto en los otros, ¿cómo creen ustedes que puedo cambiarle el centro? Porque todos estos tienen el centro. Entonces, para cambiarle el centro, lo que vamos a hacer es, en lugar de X, X menos A. En lugar de Y, Y menos B. Entonces, aquí nos va a quedar X menos A sobre A. Miren que en lugar de X, cogí X menos A. Más Y menos B sobre B. Y finalmente, Z menos C sobre C mayúscula. Esto es igual a 1. Y ahí, ¿dónde está el centro? Centro en A, B y C. Veamos. Entonces, cojamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, X menos 1. X sobre 2, por ejemplo, menos 1. Vamos de este al cuadrado. Más Y, cojámosle 3. Cojámosle más 2 al cuadrado. Y finalmente más Z sobre, cojámosle, qué sé yo, 5. Y no le cojámosle algo, a ver. Cojámosle menos 3. ¿Ya? Cuadrado. Y a esto lo igualamos a 1. ¿Sí? Y miren, tienen un elipsoide. Por un lado es, claro, más chato. ¿Por qué es más chato por un lado? Porque son diferentes coeficientes, ¿no? 2, 3 y 5. Como ustedes vean, ¿cuál es el eje más largo? 5. Entonces Z es el eje más largo. O sea, porque cortaría. Aquí ya no puedo decir que corten más y menos 5, pero la idea es que el eje Z vale 10. Porque cortaría. Si este elipsoide estaría en el origen, cortaría en más y menos 5, es decir, valdría 10. ¿Ya? Listo, entonces miren, tengo este elipsoide. ¿Y dónde está el centro? Veamos. ¿Cuánto le resté
a X? 1. ¿Cuánto le resté a Y? Menos 2. ¿Cuánto le resté a Z? 3. Y miren ustedes, tengo justamente este elipsoide con centro en el punto A, ¿no es cierto? Que es el punto. Ya, eso sería todo con respecto a este elipsoide. Inge, Dime. ¿qué pasa si, digamos, en vez de poner más de y menos b al cuadrado y todo eso, le pongo menos a Ya, todo ese ya vamos. paréntesis? Ya vamos a hablar de eso. A ver. Miren, justamente algo que es importante en estas superficies. Estas se llaman superficies cónicas, ¿sí? Es como igual que las curvas cónicas, ¿no? Eh, los signos son importantísimos. En el paraboloide, los dos de este lado tienen que tener el mismo signo. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo qué pasa si les cambiamos los signos. En la esfera, los tres de este lado deben tener el mismo signo. De hecho, positivos. ¿Ya? En el elipsoide lo mismo. Estos de aquí son positivos. El rato que yo le cambio un signo a estos de acá, cambia la expresión. Por ejemplo, miren. Si ustedes tienen z es igual a x al cuadrado, z es igual a x al cuadrado. Pero a alguien se le ocurre en el paraboloide, en lugar de poner más y al cuadrado, dice, no, yo quiero poner menos y al cuadrado. Ya es otra cosa. Este se llama un paraboloide hiperbólico, me parece que se llama este. O una hipérbola. Bueno, no me acuerdo el nombre, si es paraboloide hiperbólico o hipérbola parabólica, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que tengo, miren, algo similar a una hipérbola, ¿sí? Con una sección por aquí, otra por acá, pero también algo como un paraboloide. Entonces ya. Cambia miren, ahí tengo como hipérbolas, ¿no? Miren. Si ustedes le van dibujando aquí curvas, estas dos de acá forman una hipérbola, estas dos de acá también forman una hipérbola, pero aquí adentro ustedes podrán ver algo similar a un paraboloide, entonces, o a una parábola. Entonces me parece que se llama paraboloide hiperbólico o algo así. Bueno, habrá que revisar, no me acuerdo ahorita. Lo mismo en la elipse. ¿Sí? Si ustedes dicen en lugar, o en la esfera, en lugar de decir x cuadrado más y al cuadrado, dicen menos z al cuadrado, lo que se les va a graficar aquí es un hiperboloide. Miren, lo que ustedes tienen aquí es un hiperboloide. ¿Sí? Como un reloj de arena, ¿no es cierto? Un hiperboloide. Pero miren que este hiperboloide es continuo, es decir, ustedes pueden estar todo el tiempo sobre esta superficie. Imagínense que ustedes ponen una partícula sobre esta superficie, todo el tiempo podría moverse sobre esta superficie. Si yo a la esfera le cambio dos signos, entonces voy a obtener un paraboloide de dos hojas. Este es un paraboloide, digamos, de una hoja, es decir, todo está conectado, pero si yo le cambio x cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1, obtengo, miren, ahora obtengo dos hojas. ¿Sí? ¿Ya? Ahora son dos hojas. Miren, sigue siendo un hiperboloide. Miren ustedes qué figura ven si le ven desde este punto de vista. Ustedes ven una hipérbola, miren. ¿Sí? Pero ahora es un hiperboloide de dos hojas. Miren, el otro de hecho entra justo ahí, miren. ¿Sí? Miren, calza justo en el medio.
Sí, por ahora no quiero estudiar los hiperboloides porque igual al hiperboloide tendría que verle la traslación, pero ustedes ya saben cómo le trasladan a este hiperboloide en lugar de x menos a, en lugar de y menos b, en lugar de z. Entonces no tendrían ningún problema en trasladarle aquí, por ejemplo, en lugar de x, cojamos x menos 3, le elevamos al cuadrado. Mire, lo único que pasa es... se me movió, ¿no es cierto? Ahora miren, esta hoja obviamente se va hasta el infinito, entonces lo único que pasó es que se me movió en X. Aquí también yo puedo pensar en diferentes secciones, por ejemplo, si ustedes le ven desde arriba, ¿qué ven? Ven una circunferencia. Pero ¿qué tal si yo cambio los coeficientes de X y de Y? Y digo, a X le voy a poner 4. ¿Ya? Sigue siendo, miren, un hiperboloide, pero ahora miren, si ustedes le ven desde arriba, es un paraboloide de corte elíptico. Entonces, perdón, es un hiperboloide de sección elíptica. Entonces, de nuevo, ¿de qué depende la sección? De los coeficientes. Si a z le ponen 5, claro, les va a quedar algo similar. No cambia mucho, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, por ahora no estudiemos hiperboloides, pero les puedo dejar la idea para que ustedes jueguen un poco en su casa y vean cómo pueden hacer un hiperboloide de una hoja, de 2 hojas, cómo le pueden hacer corte circular, corte elíptico, cómo le pueden girar. Alguien podrá decir, ¿y qué pasa si yo no quiero hacerle a X y a Y, como hice acá arriba, a Y y a Z negativo, sino que yo quiero que Z sea positivo? Y quiero que X sea negativo, quiero que Y sea negativo y esto sí igual a 4. Entonces, miren, cambió las hojas con respecto a lo que tenía acá arriba. Acá las hojas, no, miren, esto sí, así, aquí miren, aquí las hojas están en el eje rojo, en cambio acá abajo las hojas están en el eje azul. ¿Por qué? Porque en la ecuación 5 son negativos Y y Z. En cambio acá son negativos X y Y. Entonces les dejo la inquietud de los hiperboloides. ¿Sí? Y este podría ser X al cuadrado menos Y al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 1, por ejemplo. Este 1 puede cambiar definitivamente. O puede ser, por ejemplo, X cuadrado más Y al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 1. Este es de una hoja. Y este es de 2 hojas. Listo. A ver, sigamos entonces. Voy a hablar del cono y con el cono voy a terminar este tema. Entro de lleno a los conjuntos de nivel el día martes y con eso terminaríamos toda esta idea, ¿no? Entonces, cono. La ecuación del cono, la más básica, ¿no es cierto? Miren, es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Alguien podrá decirme que esta de aquí es equivalente a esta, miren. Porque ¿qué pasa si pasamos x al cuadrado y y al cuadrado al otro lado? Nos va a quedar z al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Miren, muy parecido a este, ¿no? Pero aquí hay una mega diferencia. Que aquí es igual a 0. Acá no, acá es igual a un valor. ¿Sí? Entonces, por eso un cono es muy parecido a un hiperboloide. Miren, si ustedes le ven a este de aquí, ¿no es cierto? Miren, es un parecido a un cono, pero tiene un huequito en la mitad. Sí, justamente ese huequito en la mitad es este 1 lo que hace. Entonces, vamos a verlo al cono de esta manera. ¿Ya? Nos quedan 10 minutos, terminemos rapidito. Ya, entonces miren, z es igual, no, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Miren, ustedes tienen aquí un cono. ¿Sí? Un cono. ¿Qué ven desde arriba del cono? Miren, circunferencias. Entonces vamos a decir. Si yo le pongo
primero, orientación. ¿Dónde va la orientación? La orientación aquí va en Z. ¿Cómo podrían cambiar la orientación? Ustedes podrían decir x cuadrado es igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces aquí la orientación sería en x. Y si ustedes ponen y cuadrado es igual a los otros al cuadrado, es decir, x cuadrado más z al cuadrado, la orientación va en y. Es decir, la orientación va relacionada con la variable, si quieren verlo de esta manera, que está sola, ¿no? O que tiene el signo diferente, porque si ustedes dicen, miren, x al cuadrado más y al cuadrado, aquí no, menos z al cuadrado es igual a 0, miren ustedes que z es el que tiene el signo diferente, ¿sí? Pero si le escriben de esta manera como yo estoy escribiendo, la orientación va con la variable que está sola, ¿no? ¿Qué más? El centro. Trabajemos solamente con esto. Ustedes podrán hacer en su casa, metan, ¿no es cierto?, ecuaciones, cámbienle los coeficientes, cámbienle los signos y por favor familiarícense con estas, perdón, superficies, ¿no? Entonces, miren, si yo le quiero cambiar el centro, ustedes ya saben de memoria cómo cambiar el vértice en este caso. Menos z al cuadrado, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y justamente miren lo que van a tener, ¿no es cierto? Es decir, si aquí yo le pongo, no, hagamos otro. Le pongo z menos 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Eso, algo está mal ahí. Ah, ya es. Igual, ¿no es cierto? Aquí dice. Ya. Igual. Ahora sí. ¿Sí? Miren, claro, ¿qué les hizo ahorita el GeoGebra? El GeoGebra les resolvió los paréntesis al cuadrado, pero no le paren bola a esta línea de GeoGebra. Quedémonos con z menos 1. ¿Dónde está el vértice? Miren, ¿cuánto le resté a x? Menos 2. ¿Cuánto le resté a y? Menos 3. ¿Cuánto le resté a z? 1. Y miren que justamente tengo el vértice ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ven desde arriba? Otra vez ven una circunferencia. ¿Ya? Entonces, copiamos esto. Ya, entonces, miren. ¿Cómo le cambio la orientación al cono? Cambiándole el término que queda solo. Z, X o Y. ¿Cómo le cambio el centro? Igual que a todos. En lugar de utilizar Z, utilizo Z menos algo, A menos algo, X menos algo y Y menos algo. Y finalmente la sección del cono, ¿sí? La sección del cono depende de los coeficientes de los dos términos que quedan acá. No sé cómo decir, los dos términos del mismo signo o los dos coeficientes del un lado de la igualdad. Depende de los coeficientes de las dos variables de un lado. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, ustedes, la idea, ¿no es cierto?, es que no quiero escribirles así de memoria, porque ¿qué pasa si el cono queda de esta manera? De nuevo aquí. De nuevo de aquí al cono le escribo como x cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Alguien va a decir, pero en el lado de la igualdad no hay nada. Sí, pero me refiero a las dos que quedarían con el mismo signo en todo caso. Bueno, ya dijimos que no estamos trabajando con esta ecuación. Entonces, mire, la sección del cono, ¿sí?, depende de los coeficientes de las dos variables del un lado. Entonces, yo me voy acá de nuevo y digo, entonces, al x no le voy a poner coeficiente, porque miren, ¿qué pasa aquí con x y y? Los dos tienen coeficiente 1, entonces nos queda circunferencia. Pero ¿qué pasa si yo a x le pongo 4? En ustedes sigue siendo un cono, ¿sí? Sigue siendo un cono, pero la diferencia es que ahora yo desde arriba lo que veo es una elipse. ¿Por qué cambió?
porque ahora miren el coeficiente de X y de Y no es el mismo. Entonces, coeficientes iguales. Sección circular. Coeficientes diferentes. Sección elíptica. Listo, chicos, y eso sí sería todo. Sí. Con respecto a estas funciones, ¿no? A estas, no son funciones, perdón, a estas superficies. Como ustedes verán, a la única que le puedo despejar directamente es al paraboloide. Entonces, por ahí también pueden escribir, ¿no es cierto? Miren, de la esfera me va a quedar una parte superior, una inferior. Si despejan Z, me va a quedar dos raíces. Del paraboloide Z, esta sí puede ser una función. Del elipsoide, si quieren despejar Z, les va a quedar dos raíces. Y del hiperboloide, si quieren despejar Z, también dos raíces. Y si quieren despejar del cono Z, también dos raíces. Entonces, el único que puede pasar directamente a... Claro, aquí ¿qué nos va a quedar? Miren, yo puedo decir Z es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Y de aquí puedo decir Z es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y Z es igual a menos la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. Igual, ¿cuál va a ser dependiendo de la raíz que coja? Cojo la parte de arriba o la parte de abajo. Por ejemplo, con esto sí termino. Z es igual a menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto, ¿no es cierto? Le sacamos la raíz, 0.5. Miren ustedes, he cogido, ¿no es cierto?, solamente la parte inferior del cono. Si ustedes cogen la raíz positiva, cambiemos de aquí. Miren, cojo la raíz positiva. Ustedes cogen la parte superior del cono. Voy a dejar con el menos, ¿sí? Y voy a copiar el gráfico de este. Y con esto sí me despido. Igual ya no hay más tiempo. No quisiera. ¿Ya? Entonces, miren, acá pongamos esto por aquí. Ya. Y ahí miren ustedes, ojo con la raíz negativa, ¿no? Ojo con esto de aquí, ¿no? Está esa raíz negativa por ahí. Ya, chicos. Miren, esto sería todo por hoy. ¿Sí? Nos vemos el día martes, o bueno, con algunos nos vemos en otras clases. Si tienen consultas, ya saben, me escriben cualquier cosa al Teams. No se olviden que tienen su control este día sábado. Es el control que se abrirá en su clase de CP. Se va a abrir de 10 a 11. Va a tener una duración entre 40 y 50 minutos. Entonces, no se conectarán 10 y 50. ¿Sí? Entonces, ya el que se conecta a 10 y 50 y sacó 10 es porque ya básicamente llegó con todo listo, ¿no? Entonces, por favor, conéctense con tiempo. Si tienen problemas, conversen con su profesora. Esa no les va a hacer perder el semestre si alguien no puede conectarse. Pero para mí, desde mi punto de vista, un control sencillo es mejor rendirlo rápido, en lugar de tener miedo, no rendir y que le tomen una lección a ustedes solitos, por ejemplo, que les manden un trabajo a ustedes solos. Entonces, miren, revisen los conceptos, las hojas 1, 2 y 3, y con respecto a eso, rindamos nuestro control el día sábado, ¿sí? Bueno, chicos, se acabó el tiempo. Muchas gracias y estamos conversando. Cualquier cosa me escriben con confianza, ¿sí? Chao, chao, chicos. Dime. Esta semana no hay apuntes, son cada 2 semanas, ¿verdad? Sí, les voy a poner cada 2 semanas porque me lleno de tareas y sí, quedemos cada 2 semanas, ¿ya? O cada vez que termino unos apuntes, en eso quedamos. Entonces, si termino los apuntes 4 el día martes les abro la tarea, ¿sí? Ya. Chao, chicos, que les vaya bien.
Hasta luego, profe. Ya, gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta Chao, luego. chicos. Hasta luego.